Cuando se denomina esto error tipo 1, la probabilidad se simboliza con alfa, esto es también un nivel de significancia, y si nosotros aceptamos una hipótesis nula, pero esta es falsa, en realidad es tener un error tipo 2, y la probabilidad se va a simbolizar con el símbolo beta. Entonces, estos dos tipos de errores tienen cierta relación. La probabilidad de que nosotros cometamos algún tipo de error solo se va a reducir si nosotros estamos dispuestos a aumentar la probabilidad de cometer el otro tipo de error. Entonces, nosotros lo podemos ir viendo poco a poco a través de las gráficas y cómo esto puede irse penalizando. ¿Okay? Entonces, aquí lo podemos nosotros observar. ¿Ok? Bien. ¿Están viendo la gráfica, perdón? No aparece, bueno, ya. Ahí está ya, ¿no? Bueno, miren, los límites que tenemos aquí en las colas de distribución es al 99% del área, es decir, aquí se cumpliría la prueba de hipótesis a la cual yo estoy sometiendo mi problema, ¿de acuerdo? Todo va a estar en blanco, esto es al 99%, y el 1% que queda lo voy a dividir entre dos si es una prueba de dos colas, ¿ok? Entonces, esta quedaría el punto 005 en esta área y el punto 005 restante en esta otra. Si yo vean cómo se va recorriendo al 90% y va ganando terreno la zona oscura, es decir, yo al 90% de significancia de que estuviera aquí mi hipótesis cierta, mi hipótesis nula, que sí se cumpliría, me estará diciendo, ¿sabes qué? Te queda un 10%, ¿no? En el sentido de que no se cumpla. Ese 10% lo voy a dividir entre dos cuando es prueba de dos colas, y de tal forma que el punto 0,5 o 5% esté en la cola derecha y el punto 0,5 del área esté en la cola izquierda. ¿Ok? Y por último, a un nivel de significancia del punto 50, quiere decir entonces que ganó todavía más terreno esta zona sombreada, y me dice que entonces en este punto 50, donde tengo H sub 0, la cual tengo aquí si ustedes se fijan, ¿ok? La voy a tratar de, con el puntero láser, de señalar. Aquí está H0, como pueden ver aquí está H sub 0, o sea que la zona de la hipótesis nula es el espacio en blanco, lo que yo quisiera demostrar o que se cumpliera este intervalo. Y por lo tanto, el otro 50% lo vamos a dividir en las dos colas, ¿sale? Entonces aquí diría que el punto 25 está en esta área y punto 25 en la otra área o cola izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos este concepto, estaríamos diciendo que aceptar la hipótesis nula, estaríamos diciendo que estamos en la región blanca de cada una de estas distribuciones. Sin embargo, ya ven aquí en C, vamos a rechazar la hipótesis nula porque al nivel de significancia en esta parte, bueno, pues es tan alto que rara vez se aceptaría la hipótesis nula cuando no es cierto, y entonces aquí querrá decir que hubiera mucho sesgo cuando estamos en el caso de C. Cuando tenemos el punto 99 o el punto 90 o el 99% y el 90% de probabilidad de que la hipótesis nula estuviera aquí, vean, yo quiero demostrar que X, esta X que está aquí, aquí tenemos, acuérdense, el parámetro de la media poblacional mío, que se encuentra aquí, que se encuentra aquí y que se encuentra aquí. Recuerden que esto no lo conocemos, esta mu que tengo aquí no la conozco, por lo cual yo voy a decir que voy a utilizar la media muestral o la media de medias para decir si está o no dentro de la posibilidad, la hipótesis nula que estoy tratando de sostener. Como ustedes pueden ver, al 99% sí se encuentra contenida la media, entonces podría decir que es representativa este estadístico muestral de la media, sí está dentro del, o es muy cercana a la media poblacional. Incluso si yo la pongo al 90%, sigue estando dentro de esta zona
que tengo aquí en blanco, que es el área de aceptación de la hipótesis nula. Sigue estando pues relativamente cercana a la hipótesis nula. Sin embargo, si yo estoy poniendo un área del 50%, vean cómo aquí ya la media, este estadístico, ya no puede ser representativo y estaremos rechazando la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, rechazamos la hipótesis nula o de otra manera estamos aceptando la hipótesis alternativa. Es decir, aquí en esta zona se cumpliría en esta zona al 99% y al 90% que X es muy similar o muy cercana a la media poblacional. La media muestral es cercana o igual a la media poblacional. Aquí está en la zona de aceptación de la hipótesis nula, al igual que el 90%, pero en el caso de C, rechazamos esa hipótesis nula y decimos que no está, que este estadístico de media muestral no está o no es representativa de la media poblacional de la cual se está presumiendo o de la cual se quiere investigar. Entonces, normalmente las preferencias que se tienen por el error tipo 1 me está diciendo, si yo voy a cometer error tipo 1, o sea, estoy rechazando la hipótesis nula cuando es cierto, está implicando el tiempo y los problemas, los problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando en un lote de compuestos químicos que debiera haberse aceptado un cierto problema bajo una región de aceptación. Entonces, a la vez, al cometer el error tipo 2, aceptar la hipótesis cuando esta es falsa, lo que estamos haciendo en todo caso es tomar un riesgo, ¿sí? Entonces, ese riesgo me está diciendo que, bueno, pues aquí si estamos hablando de un compuesto químico, como es el ejemplo, estamos diciendo que la gente pues va a sufrir problemas y se puede envenenar. Entonces, cuidado con estar rechazando la hipótesis nula cuando es cierta, por lo menos que ya vimos en las gráficas, si está o no en la región de aceptación. Entonces, la administración preferiría tener error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta sobre el tipo 2. ¿Por qué? Porque en el error tipo 1, aunque yo rechace la hipótesis, en este caso, pues no le estoy dando veneno a las personas, ¿ok? Pero si yo estoy, si yo en este caso rechazo alfa, pero por otro lado estoy aceptando el error tipo 2, beta, pues entonces voy a envenenar a las personas, ¿no? O sea, aceptar la hipótesis nula cuando es falsa, cuidado. Entonces eso es la preferencia por el error tipo 1. Y por el error tipo 2, entonces dice aquí que si yo estoy cometiendo un error tipo 1, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, vamos a suponer que se trata de desarmar un motor, ¿no? En el sentido en una fábrica, y que si yo estoy cometiendo el error tipo 2, en este sentido, aceptar una hipótesis nula cuando es falsa, estamos diciendo que aquí las distribuidores de automóviles están realizando reparaciones muy baratas, ¿no? Por decirlo así, si es lo que se está sosteniendo. O sea, yo voy a desarmar el motor, sí, pero estoy sosteniendo en este caso, bueno, pues que el costo, ¿no? Precisamente por la reparación. Entonces, bajo el error tipo 2, es más probable que el fabricante prefiera el error tipo 2 y que establezca menores niveles de significancia. A lo mejor prefiero perder un poco o mucho, pero no prefiero perder un cliente, ¿no? Que sería entonces cometer como ejemplo, error tipo 1, ¿no? En este sentido. Bien. ¿Qué decisión debo tomar y qué tipo de distribución debo utilizar cuando estoy haciendo pruebas de hipótesis? Entonces, cuando yo decido el nivel de significancia, nosotros vamos a determinar la distribución. Entonces, la opción que tengo entre dos distribuciones que hemos visto, tanto la T como la distribución normal, es decir, cuándo vamos a utilizar una, cuándo tomo la decisión de utilizar ya sea una u otra en este sentido. Entonces, ¿qué reglas de elección tengo que o debo de aplicar? Entonces, vamos a resumir estas situaciones en esta tablita. Las condiciones para usar la distribución normalite en pruebas sobre hipótesis sobre medias. Ojo, aquí estamos siendo específicos y nosotros
El primer supuesto que podemos realizar es que una media muestral sea igual a la media poblacional. Por ejemplo, y se los he puesto en clase. Yo ahorita, si tomo la estatura de ustedes y les saco un promedio, yo voy a decir que la hipótesis nula es que la media de esta muestra es igual a la media poblacional de toda la UAM. Es decir, si la media a mí me dio 1.63, yo estoy diciendo que toda la UAM tiene en media poblacional promedio 1.63. Entonces, ojo, puede ser o debe de ser medido esto, cuantificado y demostrado por medio precisamente de las hipótesis nula y ver las zonas de aceptación y de rechazo a las cuales me estoy sometiendo bajo distribución normal o bajo distribución T. Entonces, si yo tengo un tamaño de muestra n mayor a 30, vamos a utilizar la distribución normal, es decir, nuestra tabla Z, si conocemos la desviación estándar de la población. Si el problema al que nos enfrentamos me da la desviación estándar de la población, ya le hicimos, utiliza la tabla, ¿no? La tabla de distribución normal. Y también, si no conocemos la desviación estándar de la población, ¿ok? Pero el tamaño es mayor a 30, también puedo utilizar la distribución normal. Entonces, conclusión, siempre que mi muestra sea mayor a 30, puedo utilizar la distribución normal, ¿sí? Cuando conocemos la desviación estándar o incluso cuando no la conocemos. Sin embargo, si yo tengo un tamaño de muestra menor a 30 y suponemos una población normal o aproximada a la normal, aquí sí tenemos dos escenarios. Si conocemos la desviación estándar de la población, vamos a utilizar la Z, la tabla Z o la distribución normal. O si, ojo, también tengo menos de 30 datos, pero no conozco, el problema no me dice la desviación estándar de la población, entonces voy a utilizar la tabla de distribución T de Student, en el sentido. Entonces, una regla básica que debe de cumplirse, que no debemos de olvidar, es que si se cumple el valor y de la hipótesis sobre una media, es muy importante. Vuelvo a repetir, la media muestral como hipótesis nula es igual a la media poblacional, ¿ok? Entonces, aquí pasan dos cosas, o tres incluso. La hipótesis nula es la media muestral es igual a la media poblacional, y como hipótesis alternativas tengo una de tres: o la media muestral es menor que la media poblacional, o otra hipótesis alternativa, la media muestral es mayor a la media poblacional, o bien tercera hipótesis, la media muestral es diferente, o sea, le pongo un signo igual con un guión, o sea, y que no es igual o bien diferente esa media muestral de la media poblacional. ¿Cuándo utilizar mayor que, menor que o que no es igual, que es diferente? Ahí viene precisamente la cuestión del criterio y que debo de tomar en cuenta. Entonces, en una estimación podemos utilizar el multiplicador de población finita. Entonces aquí esto me dice que el muestreo se va a hacer sin reemplazo y que tengamos 5% más de la población. También se puede hacer, en este caso, siguiendo esta regla. Entonces, para la prueba de hipótesis de dos colas y de una cola, ¿cuándo tenemos una prueba de hipótesis de una cola y de dos colas? O bien, cuando es diferente. Aquí es precisamente cuando vamos a utilizar en este sentido el mayor que y el menor que en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a realizarlo de esta manera.
Cuando yo estoy probando dos tipos de medias, ya sea que estoy diciendo que para la población lo, lo podemos medir en este sentido con dos colas, estamos nosotros suponiendo que aquí el problema se va a medir por la cola izquierda y por la cola derecha. Si yo tengo el 90% de probabilidad o de significancia, ese 10% que nosotros estamos poniendo a prueba lo vamos a dividir en dos colas. Pero si es prueba de una cola, ya sea izquierda o derecha, ¿ok? Ese 10% lo vamos a concentrar solamente en una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, eso tendría que ser muy importante. Entonces, ¿de qué depende? De nuestra hipótesis que nosotros estemos tratando de mantener, ¿ok? Entonces, los términos requieren que lo estemos explicando. La prueba de dos colas rechaza la hipótesis nula si la media de la muestra es significativamente mayor o menor que la media hipotética de la población. Entonces, ahí estamos poniendo eso. Por tanto, en la prueba de dos colas existen dos regiones de rechazo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una muestra de que tenemos una prueba de hipótesis de dos colas y que está poniendo dos regiones de rechazo, es decir, todo lo que está en blanco es la hipótesis nula, lo que somos capaces de aceptar, y estas zonas en gris que son las colas o las regiones de rechazo, donde aquí dice rechazamos la hipótesis nula si la muestra cae en cualquiera de estas dos regiones, ¿ok? Si la muestra cae aquí o cae aquí, vamos a rechazar la hipótesis nula, pero vamos a aceptar esa hipótesis nula si la media de la muestra cae en esta región, ¿ok? Que recuerden que esta es una distribución normal de la población, aquí lo está diciendo mu, ¿sí? Entonces h sub 0, que es la hipótesis nula, toda esta región de aceptación, como podemos ver. Entonces, con una prueba de dos colas, nosotros estamos diciendo o condicionando esto. Vean, mu es igual a mu h sub o, ¿ok? Entonces, aquí estamos diciendo que en ese sentido tenemos un valor especificado y tenemos una hipótesis alternativa. Si no se cumple esta igualdad, se tiene que cumplir entonces la desigualdad, que esta mu no es igual a la hipótesis nula, es igual a la media muestral. Entonces, aquí nos da un ejemplo. Si nosotros decimos que hay un fabricante de focos que desea producir los mismos y calcula que la vida media es en promedio, la vida en promedio de los focos es de 1000 horas. Ojo, aquí ya estamos sosteniendo una hipótesis, ¿ok? Estamos diciendo que yo estoy afirmando como hipótesis nula que el promedio de vida de esos focos es de 1000 horas. Entonces, ¿qué pasa si no es de 1000 horas? ¿Qué pasa si el tiempo de vida es más corto? Pues voy a perder clientes, porque si yo les estoy asegurando que es de 1000 horas y entonces pasaron solamente 800 horas, pues entonces estamos en esta zona, ¿ok? Si yo este centro lo estoy fijando en 1000 y aquí está por debajo de estas 800 horas, estoy en la región de rechazo. Entonces la gente me va a rechazar, si me permiten también el término, no va a querer entonces mi producto en este caso. Ajá. Entonces, si tengo un tiempo de vida más corto en este sentido, voy a tener pues problemas. Ojo, ¿qué pasa si el tiempo de vida es más largo? Si estamos suponiendo que este es 800 y este es 1000, vamos a suponer que aquí son 1200. ¿Qué pasa cuando tengo un foco que dura más de 1200 horas? Para el cliente es buenísimo, para mí no tanto. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en costos de producción muy altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor ese foco requiere entonces, o sea, que tenga mayor duración, quiere decir que estoy invirtiendo en más material. ¿Para qué? Para darle mayor garantía. Pero evidentemente, pues lo estoy dando a un precio pues que no está cubriendo ese costo. Entonces tampoco me conviene que dure tanto tiempo. Eso es lo que me está diciendo el muestreo, ¿ok? Entonces, para verificar que el proceso sea adecuado, se toma una muestra
para ver esto. Entonces dicen, bueno, a ver, vamos a tomar una muestra de determinados focos y vamos a ver si su promedio de vida de, no sé, 50 focos, vamos a suponer que es de 1000 horas o está entre las 800 y las 1200 horas, por decirlo así. Entonces yo puedo reducir el margen para decir, bueno, la zona de aceptación va a ser aquí entre los 900 y los 1100 en todo caso, ¿ok? No quiero desviarme tanto, por eso estoy diciendo, bueno, si esto es 1000, nos vamos a 900 y a 1100, o sea, un error de más menos 100 horas, ¿no? En este sentido. Entonces, aquí yo utilizo prueba de dos colas, o sea, vamos a rechazar la hipótesis nula si la media está por arriba de los 1000, o sea, de los 1100, por ejemplo, o está por debajo de los 1000 o de los 900, siendo más específico. Si hay dudas, con todo gusto, interrúmpanme y bueno, seguimos. Ahora vamos al caso donde solamente tenemos la cola izquierda. Entonces la prueba de cola izquierda o de cola inferior en la región de rechazo, es decir, todo esto es la zona de rechazo, si la media cae, si la media muestral cae aquí, voy a rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, si la media muestral cae en esta región, vamos a aceptar H0, H sub 0 o la hipótesis nula. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, con esas 1000 horas. Entonces, va a haber situaciones, existen situaciones en las que no necesariamente o no podría ser admisible o apropiada hacer una prueba de dos colas, por lo cual entonces nada más debemos utilizar uno. Entonces, vamos con el caso de los focos. Vamos a suponer que ustedes quieren comprar al mayoreo focos a este fabricante. Entonces, el mayorista, ustedes están comprando grandes lotes, ¿no?, de focos, y pues al menos ustedes, si les están garantizando que la vida útil de esos focos es de 1000 horas, no están dispuestos a que de todo ese lote que estén comprando, muchos de esos focos o una cantidad determinada de focos dure menos de 1000 horas. Entonces, si llega una remesa o un lote, ustedes pueden probarlo. No sabes que yo ya compré 10,000 focos, sí, pero vamos a probar unos 20, 30 para ver su nivel de horas, ¿no? En este sentido. Entonces, ustedes van a rechazar, ¿sí?, la hipótesis si están viendo que uno o más focos tienen menos duración. O sea, estaríamos por esta zona de aquí hacia la izquierda, de 1000 horas hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Para empezar. Entonces, si yo creo que los focos son mejores de lo esperado, esos 20, 30 focos que pongo, si duran incluso más de 1000 horas, pues entonces está en esta región de aceptación, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí la vida media supera las 1000 horas. Entonces, no van a rechazar ese lote, ¿verdad?, que tendrán ahí, porque la vida más larga, entonces, pues no, o sea, a ustedes no les va a costar. Ustedes lo que les cuesta es que estarían desperdiciando o se sentirían timados si esto durara menos de las 1000 horas o estuviéramos en esta zona de rechazo. Entonces, la hipótesis del mayorista es, ojo, que mu es igual a 1000 horas. O sea, nosotros estamos sosteniendo que con nuestra muestra, estamos diciendo como hipótesis nula que la media muestral, o sea, con esos 30 foquitos estamos diciendo que de los 10,000, o sea, que los 10,000 focos tienen un promedio de 1000 horas, ¿no?, de duración. Por lo tanto, también estaría yo diciendo, a mí no me conviene que sea menor. Entonces yo voy a decir que la hipótesis alternativa mu es menor a 1000 horas. Entonces cuando digo menor, fíjense hacia dónde me estoy yendo, hacia la cola izquierda, ¿ok? Entonces cuando yo digo que mu, como aquí estoy probando la hipótesis alternativa, mu es menor a 1000 horas, aquí estaría incurriendo. Entonces si esa muestra cae aquí, voy a tener que rechazar la hipótesis nula, o sea, de que estuviera aquí, y aceptar esta región. Entonces así es como nosotros podemos utilizar, o viceversa, ¿sale? Si yo quisiera irme hacia el lado derecho, pues también lo pudiera hacer con una prueba, ya diciendo, oye, vamos a ver qué focos duran, no sé, 1500 horas, o sea, que superen el promedio. Estaríamos como por aquí también diciendo que esto sería la región de rechazo, porque también nosotros como productores podemos decir, ¿sabes qué?
esto dura más de 1500 horas, tenemos que rechazarlo, ¿no? O tenemos que ver, tirar esos focos para no venderlos y bueno, pues ver qué se hace, ¿no? Porque estamos vendiendo o regalando nuestro producto. Entonces, en resumen, vamos a utilizar la cola izquierda que tenemos en nuestra hipótesis si estamos suponiendo que HO, o sea, aquí la hipótesis me está diciendo que mu es igual a mu H sub O. O sea que la muestra que tengo aquí me está diciendo que la media muestral es igual a la media poblacional y que por lo tanto también lo estamos haciendo con prueba de una cola, la cola izquierda, cuando estoy diciendo que la hipótesis alternativa, por lo tanto, es que la media muestral sea menor a la media poblacional o a la media obtenida en este caso. ¿Ok? Entonces, la evidencia que tenemos con esa media muestral que es significativamente menor que la media hipotética de la población nos va a llevar a rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Ojo, normalmente lo que se hace es rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Ojo, repito, lo que normalmente se hace en la investigación es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, bueno, dependiendo del problema y las circunstancias, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa, o bien, también lo quieren ver del otro modo, si lo entienden así mejor también, la región de rechazo está en la cola izquierda, ¿verdad? En la cola inferior de la distribución de esta media muestral, y por eso se llama prueba de cola inferior, porque está a la izquierda, ¿ok? Pero, por otro lado, lo que nosotros tenemos es que si nosotros estamos yéndonos hacia la cola derecha, es decir, la prueba de cola superior, vamos a utilizarla cuando decimos que la hipótesis alternativa, siendo AH igual a la media igual, esa media muestral igual a la media poblacional, es que la hipótesis alternativa me diga que esa media muestral es mayor que la media que tengo yo ahí en mi distribución normal y me estoy yendo hacia la cola derecha. Entonces, los valores de la media de la muestra van a ser significativamente mayores que la media hipotética de la población, y eso va a hacer que estemos rechazando la hipótesis nula en favor de la alternativa. Entonces, esto, ¿cómo se va a llamar? Se llama prueba de cola superior, ya que la región de rechazo está en la cola de la distribución normal derecha. Y por el contrario, la prueba de cola inferior me dice que la región de rechazo está en la cola inferior de la distribución de la media muestra. Bien. Algo así era el ejercicio 7. Sí, es correcto, precisamente, porque ya cuando estamos hablando solamente de un extremo, tendríamos que comprobar ya no que fuera de dos colas, sino de que estuviera en este sentido delimitado por un área, por una frontera que es la región de rechazo, que está aquí en esta área sombreada, o la región de aceptación. Entonces ahí es cuando vamos a utilizar. Entonces, vean este ejemplo, por favor. O sea, este tipo de ejemplos me está llevando a determinar que voy a utilizar por hipótesis la obtención de resultados mediante la cola derecha. ¿Okay? Entonces, aquí dice que hay un administrador que quiere mantener los gastos en un promedio de 100, de 100 pesos diarios por vendedor. ¿Sí? Entonces, este administrador está viendo cuánto están gastando estos vendedores. Entonces, obviamente, pues aquel vendedor que venda más, pues díjole, o lo despides, o les llamas la atención, o lo cambias de área, qué sé yo. Pero, por el contrario, si tú estás viendo que alguien pues está gastando menos, pues igual, ¿no? O sea, es una persona que está siendo eficiente en el sentido de gastar, de tener menos gastos
de representación o gastos pues de compañía, por decirlo de alguna manera, y le conviene tener a esa persona. Entonces, vamos a suponer que ustedes como administradores están viendo esto y ustedes le dan en promedio a cada vendedor 100 pesos. Entonces, si ellos regresan y les dicen, mira, me sobró esto, perfecto, pero también hay quien llegó y faltó, oye, ¿sabes qué? Tuve que poner de mi bolsa, recupérame mi dinero, por decirlo así en este ejemplo. Entonces, cuando yo hago el muestreo sobre estas personas y veo quién gastó más, quién gastó menos, o a quién le sobró y a quién le faltó, cuando yo pongo este límite que se tiene, entonces toma muestra de gastos diarios para ver los límites. Entonces, si se sostiene que la hipótesis nula que tengo aquí es que H sub 0 o la hipótesis nula nos dice que la media muestral es igual a 100, pero el administrador nada más le importan los gastos excesivos, entonces se va a sostener en lugar de esto sería una prueba de dos colas, el simple hecho de poner esto como igual, en la hipótesis nula me está diciendo que es una prueba de dos colas. Repito, cuando yo digo mu es igual a 100, el igual me está diciendo que es una prueba de dos colas. Por ahí por default lo está declarando, ¿ok? Entonces, si el administrador nada más le importan los gastos excesivamente altos, pues es toda esta zona derecha, por lo tanto me va a decir que mu es mayor a 100, ¿sale? Aquí lo tengo, mayor a 100, y todavía me puedo ir hasta esa región de rechazo, ¿ok? Entonces, la hipótesis nula se puede rechazar, se toman medidas correctivas, solo si la medida de muestra va a ser mayor a 100. Ahí sí es cuando rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Entonces, algo importante a recordar, cuando nosotros estamos teniendo en cuenta que la aceptación de la hipótesis nula con base en la información de la muestra, estamos diciendo que no hay evidencia estadística para rechazarla. O sea, yo estoy tomando un muestreo, de acuerdo, pero tampoco lo puedo rechazar per se, por ser nada más una evidencia estadística de una muestra. También puede ser representativa de la población. Y ver precisamente la hipótesis nula de aceptación quiere decir entonces que sí hay representatividad de esa muestra. El contrario, si rechazamos la hipótesis nula y aceptamos por ende la alternativa, quiere decir entonces pues que sí, que estábamos fuera de ese rango y que esa media para nada va a ser representativa de la población. Entonces, para que yo conozca, permítame un segundo, no se va a rechazar la hipótesis nula en este caso. Entonces, acuérdense del error tipo 1 y del error tipo 2 también. Entonces, estaríamos afirmando, o sea, si yo estaría afirmando que es verdad eso, pero es falso, estaríamos incurriendo en beta o en error tipo 2. Entonces, para que yo dijera así con el 100% de confianza que esto es la población, pues necesito tener el parámetro de la media poblacional. ¿Ok? Ahí sí yo ya estaría diciendo no hay ningún problema. Si yo conociera ahorita cuántas personas están en la UAM y sobre todo conociera su verdadera media en de su estatura, bueno, pues ya tengo el parámetro, ya ni siquiera tengo que tener a realizar muestreo, ¿de acuerdo? Lo que está pasando con el problema del agua en la Ciudad de México, se hacen muestras y no se llegaba a resultados porque no estaban siendo precisamente representativos de la población, no se sabía dónde estaba el agua contaminada, hasta que se van acercando por medio del muestreo. Bueno, estadísticamente debiera ser así, que cuando estamos acercándonos a la región de aceptación, porque siempre estábamos en las zonas de la orilla, en las zonas de rechazo, ¿sí? En las zonas donde más vulnerable es el agua, donde hay mayor suciedad, en ese sentido. Entonces aquí estaremos diciendo, bueno, pues estaremos haciendo pruebas de una cola porque nos estamos yendo hacia donde hay mayor grado de suciedad, ¿no? Donde se encuentra ahí los contaminantes. Entonces estamos aceptando una hipótesis nula y nos comportamos como si fuera cierta porque no podemos encontrar evidencia para rechazar. Esto es bien, bien importante. Otra vez,
no podemos afirmar que una hipótesis nula sea cierta y la única forma de probar es pues teniendo el parámetro. Entonces, estamos aceptando una hipótesis nula y estamos asumiendo el comportamiento de que es cierta porque no podemos encontrar evidencia para rechazarla. Eso también es una condición muy importante de la investigación cuando estamos haciendo estadística, ¿de acuerdo? Entonces, sí, de acuerdo. Mientras aquí, por ejemplo, en esta prueba no me diga que el agua está contaminada, bueno, pues estoy diciendo que el agua no está contaminada, están equivocados. Oiga, pero está oliendo, aquí tengo yo el olor. Bueno, o sea, aquí la prueba me está diciendo que no. Entonces, estoy cayendo en algún tipo de error, error tipo 1, error tipo 2, o pues no está, o sea, no hay evidencia de que yo pueda rechazar esa hipótesis, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy acercando al nicho donde está el agua contaminada, entonces sí, ya es o sea, estoy encontrando evidencia de rechazo, entonces lo tengo que realizar así. Entonces así es de cruel la estadística. Mientras no haya algo que lo pruebe, que diga esto está en zona de rechazo y la voy a rechazar, tengo que estar aceptándola. Eso es una condición muy importante que se da en la vida real, ¿de acuerdo? Entonces, estas tablas me están diciendo qué pasa con la distribución normal, con el tamaño de la muestra, si es conocida el tipo de muestra en este sentido, si es grande o mayor a 30, entonces vamos a poner si es conocida la desviación estándar, como vimos en una tablita un poquito menos, ilustrativa, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces el valor Z tradicional, el valor Z clásico, ¿ok? Pero se fijan, cuando aquí sigma no lo conocemos, estamos utilizando entonces, ojo, la prueba Z como aproximación de la T. Aquí hay dos asteriscos, si se fijan, me voy aquí, y estamos diciendo que estamos utilizando la tabla Z como una aproximación a la tabla T, porque desconozco el parámetro de la desviación estándar, ¿ok? Entonces voy a tener que a la media restarle, a la media muestral, restarle la media poblacional y dividirla entre la desviación estándar de la muestra, porque no conozco la desviación estándar de la población. ¿Ok? Entonces esto es con distribución normal, y aquí sin distribución normal, que puede ser una prueba T, no necesariamente, pueden ser varios tipos de prueba, pero aquí sí estamos asumiendo cuando n es grande y cuando es pequeña. Si nosotros no utilizamos una distribución normal, si nuestro tamaño de la población es menor a 30, habíamos comentado anteriormente que podemos utilizar la distribución T. Entonces también se presta a que estaremos utilizando pruebas no paramétricas relacionadas con la media, cual pues también pues, es interesante que veamos. Y para aquí, bueno, pues teníamos que contestar algunos ejercicios, ¿no? Que ustedes ya lo vieron. Entonces, para probar esos supuestos es importante que nosotros vayamos determinando si es una prueba si es prueba de cola izquierda, prueba de cola derecha, o si es una prueba de dos colas. Entonces, aquí dice, un auditor desea probar ese supuesto de que el valor promedio de las cuentas por cobrar que tiene una empresa es de 260,000 unidades monetarias, o pesos, o dólares, lo que ustedes quieran. Entonces, de todos esos muestreo que debo de hacer, voy a tomar 36 y voy a calcular la media sobre esas cuentas por cobrar de diferentes empresas que nos deben dinero, ¿ok? Entonces, yo quisiera rechazar el supuesto de estas 260,000 como un valor promedio que yo estoy calculando, pero lo voy a rechazar solo si la media muestral contradice en forma clara, porque pues hay que dar como en el derecho el beneficio de la duda. Entonces, lo que dije anteriormente, precisamente, de que hasta que yo no tenga evidencia, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Esto equivale en el derecho a decir, todo mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. O sea, todo va a estar en la región de aceptación hasta que se demuestre
que tenemos que rechazar la hipótesis nula en este sentido, ¿ok? Entonces, ese beneficio de la duda al valor hipotético afecta nuestra hipótesis, nuestra prueba de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula me dice entonces que mu es igual a 260.000, es decir, la media es igual a 260.000. Por lo tanto, ojo aquí, la H sub 1 o la hipótesis alternativa me está diciendo que mu es diferente de 260.000. Entonces tengo esta hipótesis alternativa, ¿ok? Como si esto es igual, por ende en lo otro no lo es. Si la hipótesis nula me dice que la mu es igual, en la hipótesis alternativa mu es desigual, o sea, no es igual. Entonces cuando es desigual lo podemos ver por las dos colas. Ahora bien, aquí podría yo determinar si es mayor que o menor que, pues entonces tendríamos que ver si esta situación aplica o no. Entonces, bueno, lo veremos más adelante. Entonces, dice, determine los valores críticos de la media muestral para probar la hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Entonces, la desviación estándar de las cuentas por cobrar es de sigma igual a 43.000. ¿Ok? Entonces, bueno, repito, hay que calcular los valores críticos de la media muestral para ver para probar el nivel de significancia del 5%. Y B, para el problema de prueba de hipótesis, que es el inciso A, suponga que la media muestral cambia a 240.000. O sea, ya no es 260.000, sino es 240.000 y tenemos que ver si aceptamos o se rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, entonces para este problema nosotros estamos asumiendo que la hipótesis nula es mu igual a 260.000, por lo tanto en la hipótesis alternativa mu es diferente a 260.000. Nos está diciendo que el grado de significancia o el grado de confianza es alfa, es decir, ¿se acuerdan que es alfa? Es el error tipo 1, ¿sale? Aceptar esto cuando en realidad es falso y es del 0.05 del 5%. Y 3, el estadístico de prueba que vamos a utilizar para la media muestral nos está diciendo que el estadístico de prueba es X barra, o sea, la media muestral. ¿Sí? Y esta muestra es igual a 36 y nos está diciendo el problema, aquí sí nos lo da, ojo, que sigma es igual a 43.000. Podemos utilizar, ¿qué debemos utilizar? ¿La tabla de distribución normal Z o la tabla T? A ver, ¿qué es lo que vamos a utilizar entonces? Lo vimos en la tabla, ¿ok? ¿Es conocido o desconocida la desviación estándar poblacional? Aquí estoy sobre de ella. Conocida. La conocemos. Si la conocemos, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sale? Recuerden, podemos utilizar entonces aquí nuestra prueba Z normal, porque tenemos el tamaño de la muestra mayor a 30 y podemos asumir una distribución normal, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo podemos ver, esta es igual a esta, ¿ok? Aquí nada más se aplicaría el teorema central del límite, pero vean, vamos a utilizar nuestra prueba Z de tablas normal, el cotidiano en este sentido. Bien, entonces, teniendo en cuenta que necesitamos ver esos intervalos, voy a tener aquí mu más el valor Z multiplicado por sigma, ¿ok? O sea, en pocas palabras, mu, que es igual a 260.000, más menos el valor Z al 95%, que es 1.96, ¿sí? Multiplicado por el error estándar. Recuerden que es sigma entre raíz de n.
Entonces, me va a dar un intervalo de 260,000 más menos 1.96 por 43 entre la raíz de 36, que me va a dar esto precisamente, 7,166.67, esto que tengo aquí. Y el intervalo que tengo es de 14,046. A multiplicar 7 por 1.96, tengo este intervalo. Entonces, el intervalo debe estar entre los 245,953 y los 274,046 pesos. ¿Sale? Bien. ¿Dónde aceptamos y dónde rechazamos? Cuando sea menor a estos 245,953 o bien mayor a los 274,046, voy a rechazar la hipótesis, ¿de acuerdo? O sea, ahí están las regiones de rechazo y todo lo que está en medio al 95%, que es la región de aceptación. O sea, si yo pongo 250,000, voy a estar por aquí y entonces sí voy a aceptarlo. Si yo pongo 265,000, está dentro de la zona y voy a aceptarla. Entonces, ojo que utilizamos valores Z porque como nos dio el número sigma, sí puedo utilizar el valor Z, ¿de acuerdo? Con el nivel de confianza, como aquí lo tenemos, Z más menos 1.9 por 1.96, ¿no? Entonces, así tenemos nosotros que medir las proporciones. Por lo tanto, si lo estamos midiendo al 5%, tenemos que dividir el 0.5% restante y en dos colas, porque lo estamos diciendo que es de dos colas, ¿recuerdan? Entonces, el 0.05 va a estar aquí y el 0.025 va a estar aquí y el 0.025 va a estar por acá. Ahora, vamos a ver un inciso. Si yo estoy suponiendo que la media es de 240,000, vamos a ver si aceptamos o rechazamos. Ojo, que lo que estábamos haciendo era de 260,000, ¿de acuerdo? Mu es 260,000. Ahora me lo cambian a 240,000. Hay que transformar la media a un valor Z y comparar con los valores críticos 1.96. Vamos a ver cuál es más grande. Bien. Una situación muy importante que tengo en la prueba de hipótesis, una vez que he determinado que tengo pruebas de una o de dos colas, ¿verdad? Es el valor P. El valor P proporciona información adicional sobre la hipótesis nula, ¿ok? El valor P es la probabilidad de tener un valor, vamos a asignarle P, tan extremo como el calculado, dado que la hipótesis nula es verdadera. O sea, si yo tengo aquí mi distribución y esta es mi prueba, mi colita izquierda en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando, no? Cuánto más me tengo que ir todavía hacia las orillas. Entonces, repito, el valor P es la probabilidad de tener un valor tan extremo como el que se está calculando, dado que la hipótesis nula es verdadera. ¿Ok? O sea, aquí dice la lámina, si tengo un resultado con una T calculada, ustedes se fueron a tablas y verán que es menos 2.91, ¿ok? Pero tiene un valor P de 0.014 o lo que es lo mismo, 1.4%, significa que ese 1.4% es la probabilidad de tener una mayor T mayor o igual a ese 2.91 dada una media poblacional. Entonces, esta comparación de esto con el nivel de significancia me va a decir si la hipótesis nula estuvo a punto de ser rechazada o si se rechaza nuevamente, etc. Entonces, es un poder que tiene ese valor P y está aquí la clave. O sea, vuelvo a repetir. Si el valor T dio menos 2.91, pero un valor P 0.0114 o 1.4%, me está diciendo que este punto 1.4% es la probabilidad de tener un valor T mayor o igual a 2.91,
dada una media poblacional. O sea, estaría ayudando mucho caso e involucrando a este menos 2.91. Bien. Si nosotros comparamos el valor P con el grado de significancia, o sea, aquí estamos viendo que el valor P es de 1.4% y nuestro nivel de significancia es del 5%. Evidentemente, el valor P es menor al 5%. Entonces, esto indica que si la hipótesis nula estuvo a punto de ser rechazada, también nos va a indicar si debe de rechazarse claramente, ¿no? Entonces este valor P va en combinación, va en conjunto con este valor P va en conjunto con el nivel de significancia que yo esté asignando al examen. Entonces, voy a explicar con un ejemplo. Entonces, si P es igual a 0.014, lo vamos a identificar en el área más oscura que tengo aquí de la escuela. ¿Ok? Eso sería entonces el nivel, el área más clara. Entonces, el valor P, si es menor, debe de ser menor al nivel de significancia, vamos a rechazar la hipótesis nula. Repito, si nuestro valor P es menor al nivel de significancia, como es el caso que tenemos aquí, 0.14 es menor a 0.05 o 1.4% es menor a 5%, vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor P, o sea, si el valor P es mayor al nivel de significancia, es decir, si yo dijera que tuviera el valor P de 0.6, de 6%, entonces no estaría yo rechazando la hipótesis, ¿no? Entonces, si no hubiéramos encontrado, si hubiéramos encontrado el nivel de significancia al 1%, entonces tampoco hubiéramos rechazado la hipótesis nula. Entonces, ese valor P también nos va a ayudar a determinar precisamente y a fomentar precisamente la cuestión de cuál es el peso que tendrían estos valores o escalas P, para que nosotros estuviéramos regalando, asignando, ¿no? Por decirlo así, este 0.5. Ahora, ya habíamos quedado que 1.4 es el valor P y lo vamos a identificar en el área oscura, o sea, en la cola que tenemos en ese sentido, y el nivel de significancia del área más clara. Entonces, el valor P debe de ser menor al nivel de significancia para que nosotros rechacemos la hipótesis nula, y no vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor P es mayor a al nivel de significancia. ¿Ok? Vamos a suponer eso. Entonces, que yo tuviera un valor P de 5%, de 5.6%, y de que entonces estábamos diciendo que H0 no se rechazaría, ¿no? Bajo los otros términos y los otros números que acabamos de dar.